Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este día especial quiero hablarles sobre la oscuridad, la hermosura de la oscuridad. Extraño, ¿cierto? Hablarles sobre la oscuridad cuando estamos celebrando y recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, quiero hablarles de la oscuridad, de la hermosura de la oscuridad. ¿Pero por qué? Porque hoy en día la mayoría de nosotros no sabe lo que significa la oscuridad o la real oscuridad. Incluso cuando es de noche, en medio de la ciudad, siempre hay algo que nos alumbra. O incluso cuando estamos en el campo, siempre hay pueblos cercanos que tienen luz eléctrica y nos alumbran. Incluso está la misma luna que nos alumbra en las noches más oscuras de invierno. Pero cuando estamos en completa oscuridad, ni siquiera puedes verte la mano. Ni siquiera puedes ver al que está delante o al lado tuyo. ¿Has estado en una situación así, en donde no puedes ver nada de nada? Porque todo está negro, oscuro. Hace algunos años atrás, unos amigos me contaron que fueron a la mina de carbón que está en Lota, Chiflón del Diablo se llama. Una mina que está en la 8ª región de nuestro país. No sé si la conocen o han escuchado de ella. La mina está bajo el Océano Pacífico y son aproximadamente 1200 metros que se recorren en 30 minutos más o menos, de acuerdo al circuito que el guía elija para mostrar a los visitantes a este mundo desconocido. Una de las cosas atractivas que se hacen en este recorrido es que cuando van en plena caminata, apagan las linternas y quedan literalmente ciegos. No ven nada de nada. Ni siquiera su propia mano pueden ver, ni siquiera a la persona que está centímetros más adelante de cada persona. Mis amigos me contaban que al estar en esa oscuridad total, les provocó miedo, angustia, desesperación, desorientación incluso. Incluso los guías decían que al estar durante un periodo o un largo periodo de tiempo en oscuridad, podía causar una serie de efectos negativos en tu cuerpo. Esa es una oscuridad física, si le ponemos un nombre. Pero también está la oscuridad espiritual. Y la Biblia dice que provoca lo mismo, una desorientación, que surge cuando le damos la espalda a Dios, cuando lo rechazamos como luz verdadera. Pero esta oscuridad espiritual tiene un destino peor para las personas, porque puede llegar a la muerte. Entonces, ¿por qué el título de este sermón? La hermosura de la oscuridad, si vemos que todo es para mal. Antes de responder esto, los quiero invitar a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias porque eres bueno, gracias porque diste a tu Hijo a morir en la cruz y hoy está vivo, reinando en su trono. Y tenemos seguridad que vamos a estar con Él si confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos ahora, Señor, a poder tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos dispuestos a poder escuchar tu palabra y ser animados y reconfortados a través de ella. En Cristo oramos. Amén. Amén. Marcos, en su Evangelio, y los otros 3 autores de los Evangelios muestran una preocupación clara por la interacción o el contraste entre la oscuridad y la luz. En los 4 Evangelios, los autores se esfuerzan por mostrar que todos los acontecimientos importantes de la muerte de Jesús tuvieron lugar en la oscuridad. Por ejemplo, la traición de Judas fue en la noche. Y el juicio ante el Sanedrín ocurrieron por la noche. Y ahora, en el momento real de la muerte, aunque es de día, aparece una oscuridad inexplicable. Mira el versículo 33 de Marcos 15, te lo voy a leer. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. ¿Se dan cuenta? A pleno luz de día quedó
todo en oscuridad, o sea, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, a plena luz del sol, mientras Jesús moría, hubo una oscuridad total. En la Biblia, la oscuridad durante el día se interpreta como una señal de disgusto y del juicio de Dios. Y un ejemplo claro de esto es la penúltima plaga en Éxodo. Justo antes de la Pascua vemos juicio de Dios al pueblo de Egipto. Entonces vemos este contraste entre oscuridad y luz, pero no es solo enfocada en la oscuridad física, sino también en una oscuridad espiritual, al estar alejado de Dios, al estar desorientado en la vida, lo que te lleva a la perdición o a la muerte. Y en los versículos del 16 al 32 vemos 4 diferentes tipos de grupos que se burlaban de Jesús. Hombres que estaban perdidos y desorientados con un corazón oscuro y duro. El primer grupo, uno de estos grupos, eran los soldados. Mira los versículos del 16 al 20, lo voy a leer. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, le aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Los soldados se reunieron entonces en torno a Jesús para divertirse a costa de él. Deseaban de alguna manera como satisfacer sus instintos sádicos. Querían tener alguna diversión con aquel rey de los judíos. Aquellos soldados eran romanos, al servicio del emperador, estaban enterados de las costumbres hebreas. Probablemente consideraban que Jesús era un falso pretendiente al trono real y que no merecía cosa mejor que la burla. En resumen, el cuadro completo es el siguiente. Los soldados, por un lado, después de haber despojado a Jesús de sus ropas, le echan encima un manto real de color púrpura, tejen una corona de espinas y se la colocan en la cabeza. Después, puesto que un rey debe empuñar un cetro, le colocan una caña en la mano derecha. Este punto lo menciona Mateo en su evangelio, pero era bueno resaltarlo. Entonces a uno, se arrodillan ante el rey en oración fingida y diciendo: salve, rey de los judíos, que viva el rey de los judíos. Y si eso fuera poco, después le escupen y le dan golpes en la cabeza con su propio cetro. Terrible, ¿cierto? Terrible. Ese era el primer grupo, desorientado por un corazón oscuro. El otro grupo eran los que pasaban por ahí. Mira los versículos del 29 al 30. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Estas personas que pasaban donde estaba Jesús crucificado y le decían: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De forma burlona, estas personas que pasaban le gritan que la manera en que el crucificado puede justificar sus grandes pretensiones es descendiendo de la cruz, suponiendo ellos que lo retenía allí en la cruz era su debilidad. Sin embargo, lo que lo sujetaba a aquella cruz, a Jesús ahí, no era eso, sino era su fortaleza. El poder de su amor por la creación de Dios Padre. Jesús es nuestro Salvador precisamente porque no descendió de la cruz. Pero aquellos transeúntes, aquellos que pasaban por ahí, estaban dispuestos a desafiar
el testimonio de todos los milagros, de toda la misericordia derramada sobre los necesitados, de todos sus maravillosos discursos, sí, de toda la hermosura o hermosa vida del Hijo de Dios en la tierra, les daba lo mismo rechazar todo eso con tal de burlarse. Rechazaron todo. Preferían blasfemar contra Él. Preferían reírse de Él. Preferían insultarlo. Sin ni siquiera tener información clara sobre quién estaba en la cruz. Un tercer grupo son las autoridades judías. Mira los versículos del 31 al 32. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él, decía en la historia. Entonces mostraban tanto gozo estos sacerdotes y maestros de la ley por el hecho de ver a su archienemigo clavado en una cruz, que todos ellos perdieron todo vestigio de dignidad y se unieron a los que pasaban dando expresión a todo su desprecio por Jesús. Estos hombres eran sin lugar a dudas semejantes a los transeúntes, a los que pasaban por ahí. Ambos se burlaban. Ambos estaban convencidos de que la víctima estaba en la cruz porque era débil y totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Los unos y los otros le piden que demuestre sus pretensiones descendiendo de la cruz. Incluso son capaces de desafiar a Jesús diciéndole, ok, si eres el rey, si eres el que tú dices ser, baja de la cruz. Y se burlaban de Jesús. Y por último, de los 4 grupos que les nombré, estaban los ladrones, los 2 ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús. Y el verso 32 dice que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él, ¿cierto? Con él estaban crucificados 2 bandidos, a su derecha y otro a su izquierda, dice el versículo 27. Los que pasaban por allí y los sacerdotes estaban de acuerdo en que si Jesús quería demostrar que realmente era lo que pretendía ser, debía bajarse o salvarse a sí mismo. Los ladrones se dejaron llevar por estos argumentos y también comenzaron a injuriarle. Debe subrayarse que según el claro testimonio de la Escritura, al principio ambos ladrones le llenaron de insultos de este tipo. Las manifestaciones de uno de estos hombres se dan a conocer en Lucas 23:39 y dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en un comienzo ambos lo estaban insultando. Entonces los insultos venían de casi de todos lados. Soldados, caminantes, principales sacerdotes, escribas, ancianos, ladrones y una multitud formada por los demás espectadores. Todos trataban de ridiculizar a Jesús. Pero en medio de esto, escucha bien, pero en medio de esto, Jesús guardaba silencio. No pronunciaba ninguna palabra de reproche. Vemos un gran grupo de personas, algunos con mayor información sobre lo que estaba pasando y con supuesta autoridad para criticar a Jesús, y otros que solo se sumaban a las burlas e insultos a este rey. Hoy en día, exactamente pasa lo mismo. Hay muchos que sin saber lo suficiente critican o niegan a Jesús. Y puede que tengan razón o justificación para hacerlo.
allá ellos con su justificación. Pero lo que más me preocupa es que muchos o muchas veces somos nosotros mismos quienes adoramos a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador, le cantamos, incluso a veces nos arrodillamos ante Él, pero nuestro testimonio de vida es totalmente al revés. No nos comportamos sabiendo que Cristo reina en nuestra vida. Y lo que me preocupa es que ese testimonio está impactando a aquellos que dicen que tienen la justificación para no ser cristianos, para no creer en Jesús como su Rey. Porque nuestro accionar muestra a veces una oscuridad espiritual que nos desorienta y nos deja o nos aleja de Dios. Nos comportamos tal como si fuéramos partícipes de aquellos grupos que negaban a Jesús como el verdadero Rey. Hermanos, somos llamados a hacer luz en un mundo que está oscuro y no ser más oscuridad a lo que ya no puede estar más oscuro. Los grupos que les mencioné estaban ciegos. Espiritualmente estaban sin luz. Estaban muertos. No tenían la claridad para entender quién era ese hombre que estaba en la cruz. No tenían salida. Al igual que nosotros en algún momento de nuestra vida. Por eso es importante la luz de Cristo o la cruz de Cristo y que hoy recordamos y celebramos. Y aunque suene extraño o incluso ilógico, quiero recalcar la hermosura de la oscuridad. Suena extraño porque he estado toda esta primera parte mostrando todo lo contrario, mostrando el significado de la oscuridad como juicio de Dios y el destino de muerte que nos lleva a llevar una vida de oscuridad espiritual. Pero, en medio de la más profunda oscuridad sale una luz maravillosa. Un esplendor que nos llena de vida y que nos ilumina hasta la vida eterna. Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo que hoy está vivo y reinando en su trono. Porque resucitó. Imagínate el lugar más oscuro que pueda haber o que hayas estado alguna vez en tu vida, como la mina del chiflón del diablo. Y mientras estás ahí, ves una luz que te llena de esperanza y te guía a salir de donde estabas, oscuro, lleno de miedo, desorientado y sin salida alguna. Pero ves esa luz, que en este pasaje está colgado en una cruz, como el peor malhechor de todos. Jesús era el único que podía y puede cambiar ese rumbo. Por eso tuvo que ir a la cruz. Cayó en completa oscuridad a la que nosotros nos dirigíamos. Murió la muerte que nosotros debíamos experimentar para salvarnos del juicio y para que viviésemos en esa luz y en la presencia de Dios. Pero ¿cómo sabemos que esto funcionó? Mira los versículos del 35 al 39. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es necesario recordar que la cortina que se rasgó, la cortina del templo, no era una tela fina, pesaba mucho y era muy gruesa, casi tan sólida como un muro. La cortina separaba el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, separaba al pueblo de la presencia de Dios. Y el único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote.
el cual debía ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. La cortina dejaba bien claro que ningún pecador, nadie en oscuridad espiritual, podía entrar en la presencia de Dios. En el momento en el que Cristo murió, en ese preciso momento, esa enorme cortina se rasgó, se partió en dos, y de esta forma Dios dijo: este es el sacrificio que dará fin al resto de sacrificios. Ahora el camino para acceder a mí está abierto. Ahora que Jesús ha muerto, todo el que crea puede ver a Dios, relacionarse con Él. La barrera ha desaparecido para siempre, ahora no estarán desorientados. Y todo es posible porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Ahora cualquiera puede entrar. Maravilloso. Entonces, si funcionó este sacrificio, cualquiera que estaba en oscuridad podía entrar a la luz por Cristo. Y el pasaje nos muestra un ejemplo claro de esto. El centurión entra a vivir en la presencia de Dios. Su confesión en el verso 39 es significativo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este soldado romano es el primero que reconoce en todo el relato que ha hecho Marcos hasta el momento a Jesús como el Hijo de Dios. Marcos 1 comienza diciendo esto: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y recién ahora, capítulo 15, lo vuelve a destacar. Ni siquiera los discípulos se lo habían dicho a Jesús, los cuales vieron todos los milagros, las enseñanzas y acciones de Jesús. La primera persona que lo entiende de manera verdadera es el centurión, siendo un gran contraste con los ejemplos que vimos anteriormente. La única persona a la que un romano le hubiese llamado Hijo de Dios a alguien era al César. Pero este centurión llamó a Jesús Hijo de Dios. Ahí estaba un hombre cruel, duro, pero algo perforó su corazón, algo perforó su oscuridad espiritual. Y fue la primera persona que reconoció y confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Tal como nosotros hemos confesado esto al Señor en algún momento de nuestra vida. El centurión había visto morir a muchas personas, y la mayoría de esas muertes habían sido obras suyas, con sus manos. Sin embargo, para él esta muerte fue única. Vio algo que era diferente. La ternura de Jesús, a pesar del terror, debió atravesar su dureza. Le rompió su corazón duro. La pasividad de Jesús en su muerte debió inundar su oscuridad de luz. Y en esto podemos ver la hermosura de la oscuridad, aunque suene extraño. Cristo no solo murió la muerte que debíamos haber experimentado nosotros, también vivió la vida que debiéramos vivir nosotros, pero que no podíamos. Vivió en perfecta obediencia en nuestro lugar. No importa quién seas, un centurión, una prostituta, un asesino, un estafador, un mentiroso, un ladrón, sea quien seas, la cortina se ha rasgado de arriba a abajo. Hay perdón y gracia para ti y también para mí. Se escucha con atención este grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podrás ver la misma belleza y ternura que vio el centurión. Si ves cómo Jesús pierde el amor infinito de su Padre y lo hace por su amor infinito por ti y por mí, tu dureza, tu corazón duro, debería caerse a pedazos. No importa quién seas,
esa visión te debe abrir los ojos y hará trizas tu oscuridad. Por fin serás capaz de dar espalda o la espalda a todas esas cosas que están controlando tu vida, que te obsesionan, que te apartan de Dios. La oscuridad en que cayó Cristo puede destruir la nuestra. De manera que en lugar de dureza, de oscuridad y de muerte, tenemos ternura, luz y vida. Queridos hermanos, ¿en qué posición estás hoy en día? Hay dos respuestas posibles. Uno, ¿confías en que Cristo cargó tus pecados y te sacó de la oscuridad abriéndote el camino a Dios? O dos, ¿te mantienes viviendo una vida con una mochila pesada, viviendo en la oscuridad sin una salida? Cristo te espera con los brazos abiertos para vivir eternamente con Él. Porque hoy no está muerto, sino ha resucitado y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo invito a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nuestro Señor Jesucristo reina, vive, resucitó. Y eso nos confirma de que todo lo que hizo es verdad. No es mentira, no es un juego. Y nos ha dado vida al creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu Hijo, por ese sacrificio hermoso en la cruz. Y gracias que nos sacó de la oscuridad para estar en la luz verdadera. Ayúdanos a mantenernos ahí, a ser guiados por ti y ayúdanos también a llevar esa luz a aquellos que están en oscuridad, como también quizás lo estuvimos nosotros en algún momento de la vida. En Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.